Buen día, feliz sábado. ¿Qué tal? Como verán, tuve que subirme al escaloncito. No llego si no. Bueno, la verdad es una alegría de estar aquí. Hoy no me correspondía estar, pero bueno, Dios dispuso que así sea. Tenía que estar Abraham hoy, pero bueno, Abraham tiene sus ocupaciones y bueno, hicimos un pequeño cambio. Pero bueno, Dios dispuso las cosas así, no somos nosotros los que decidimos esas cosas. Así que bueno, a ver, ¿cuántos miran lo que se pone en el informe del celular? ¿Cuántos miran en el grupo de información? ¿Quiénes miran? A ver. ¿Cómo se llamaba el sermón de hoy? Ahí anda, por ahí anda. Jonás. A ver. De las grandes ciudades habló también, pero algo más. Jonás evangelizando las grandes ciudades. Hoy habló nuestro director de MIPES, ¿no es cierto?, sobre que tenemos que hacer actividad misionera, ¿no? Y bueno, en la Biblia encontramos a muchos que fueron grandes misioneros. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre Jonás. Y me van a decir, ¿grandes ciudades? ¿Cómo vamos a hacer? Pero para esto primero vamos a abrir nuestra Biblia y antes de ir a la lectura de Jonás, vamos a hacer una pequeña oración, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias porque tú, Señor, nos guías cada día. Y, Señor, yo sé que tú tienes una misión para nosotros, para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a que podamos hoy salir de aquí henchidos de ti. Guía cada cosa, Señor, que se diga en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Jonás, como les dije, porque es el personaje que vamos a conocer hoy, o sea que ya lo conocemos, pero vamos a desmembrarlo, digamos, en cómo ha sido su vida. Y vamos a leer el versículo 1 al 3 del capítulo 1. Y voy a pedir, si alguno quiere leerlo, que levante la mano, así le alcanzan el micrófono. Lili. 1 al 3. Dice: Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, donde encontró una nave que partió para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Gracias. Cuando estudiamos las Sagradas Escrituras encontramos a un Dios que está interesado en salvar a cada ser humano, ¿no? En especial a las grandes ciudades, o sea, desde el más pequeño, el más pobre, el más olvidado, hasta el más encumbrado, ¿no? Y él siempre tuvo un mensajero para eso. En este caso, sabemos que Jonás ya era, ¿no?, un misionero. Es como cualquiera de nosotros que por ahí ya hacemos predicaciones y qué sé yo, pero supongamos que viene, ¿quién? ¿Quién fue el que le habló a Jonás?
Dios. Y nos dice, ¿no? Lo que le dijo aquí, levántate y ve, ¿no? Nos manda a hacer algo. Aquí a Jonás lo mandó. Le dijo, levántate y ve a Nínive. Sabemos que Nínive era una gran ciudad era la capital del antiguo imperio asirio. Y esto pasó en el año 754 y el 746 antes de Cristo, ¿no? Y sabemos que esta ciudad no se destacaba porque era muy buena, digamos que era bastante violenta, ¿no? Y la maldad, dice, había sobrepasado, ¿no es cierto?, los límites. Y Dios quería salvar a este pueblo, pero Él nunca destruyó o castigó a alguien o a un pueblo sin antes mandar a un mensajero. Pero nos encontramos con Jonás, que cuando escucha este pedido de Dios, ¿qué hace? ¿Qué hace Jonás? Huye, ¿no es cierto? Y esto en la Biblia vamos a encontrar diferentes mensajeros que fueron mandados, ¿no?, a hacer este tipo de mensajes de destrucción. Encontramos ya en el Génesis allí un mensajero que tuvo que ir y plantarse delante de toda la ciudad y decir, ¿no es cierto?, el mensaje que mandaba en ese momento Jehová. Vamos a buscar Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8 y el versículo 11. Y el que quiera leer, levanta su mano. Capítulo 6, versículos 5 al 8 y versículo 11 también. El Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solo el mal. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y el Señor dijo, raeré de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia, el reptil y las aves del cielo, porque me pesa haberlos creado. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿El 11? El 11 ahora. A la vista de Dios la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Gracias. Aquí donde nos encontramos, cuando la tierra ya se había poblado más, ¿no es cierto? Y dice que la maldad había crecido y Jehová ya estaba, digamos, cansado, ya no había manera de corregir ese pueblo. Entonces Dios mandó ¿a quién? ¿A quién mandó? A Noé, ¿no es cierto? Y los que conocemos la historia sabemos que ¿cuántos años estuvo Noé? 120 años diciendo lo mismo todos los días, ¿no? Va a venir un diluvio, va a ser... ¿Y la gente qué hacía? ¿Le creía? Los trataban de loco, ¿no? O sea, se burlaban de él, ¿no? Hasta que, bueno, falló, ¿no es cierto? Cayó la sentencia. Vamos a buscar Génesis 18, 20, 21. Y allí nos vamos a encontrar con otro. Génesis 18, 20 y 21.
¿Lo leo? Sí. Sí. 20 al 21. Dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y su pecado se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. ¿El 22 también? El 21. Ya está. 20-21. ¿Aquí dónde nos encontramos? En Sodoma y Gomorra. Sabemos la historia de Sodoma y Gomorra, ¿no? Sabemos que era también un lugar que no se destacaba por ser muy bueno, ¿no? La maldad era ya al límite, sobrepasó y sabemos todas las cosas que pasaron, que no hubo una reconciliación con Dios, ¿no es cierto? Y entonces Dios tuvo que destruirlo. Tampoco debe haber sido fácil, o sea, para la gente que tenía que predicarlos en ese momento, decirlo. En este caso de Sodoma, ¿quiénes fueron los que vinieron a decir que tenían que salir? Los ángeles, ¿no? Y sabemos que también la gente de allí dice que los querían lastimar, ¿no? Y Lot con su familia, bueno, los cobijaron en su casa. Y en este caso, volvemos a Jonás. Jonás tenía este cometido, este ministerio que hacer. Ir y decirle al pueblo de Nínive que iba a ser destruido en 40 días, ¿no? Y esto lo vamos a encontrar en Jonás 1:4, ¿no? Perdón. En el versículo 4. A ver, ¿alguno que quiera leer? Pero Jehová hizo soplar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Muy bien. Cuando Jonás se fue, pagó, ¿no?, su pasaje y se fue, dice a Tarsis. Tarsis dicen que es España hoy, está en Europa, y él tenía que ir para el otro lado, ¿no? Y se fue de un extremo al otro. Pero cuando iba, ¿qué pasó? Una tormenta, ¿no? Y hubo una gran tempestad, dice, ¿no? Y también hubo, dice, allí, en el 1:4, que se pensó que, dice, la nave se iba a partir. Así que imagínense la tormenta que había, ¿no? La tormenta era impresionante. Sabemos que Jonás se había ido a dormir, ¿no? Tranquilo. Allá en el fondo ¿no?, del barco se fue a dormir. Y todos estaban desesperados. Sabemos que todos oraban a sus dioses porque habían de diferentes creencias, diferentes lugares en el barco, y estaban todos desesperados y él estaba durmiendo, ¿no? Y lo despertaron. Cuando lo despertaron, le dijeron que él orara a su Dios, ¿no? Que él pidiera a su Dios para ver si la tormenta se calmaba. Pero él, ¿qué les dijo a ellos? Les dijo que él era el culpable, que él, por causa de él, ¿no es cierto?, era esa tormenta. Que lo tiraran al mar y que iba a calmar la tormenta. Él, cuando se escapó en ese barco, lo hizo para esconderse de la presencia de Dios. Y quería huir lejos, ¿no es cierto?
Pero ¿nos podemos esconder de la presencia de Dios? Vamos a leer Salmo 139, del 7 al 12. A quien lo tenga, levanta la mano. Salmo 139, del 7 al 12. Sí, Melody. Dice, jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. Si pudiera yo subir al cielo, allí te encontraría. Si bajara a lo profundo de la tierra, también allí te encontraría. Si volara yo hacia el este, tu mano derecha me guiaría. Si me quedara a vivir en el oeste, también allí me darías tu ayuda. Si yo quisiera que fuera ya de noche para esconderme en la oscuridad, de nada serviría. Para ti no hay diferencia entre la oscuridad y la luz. Para ti hasta la noche brilla como la luz del sol. Gracias. O sea, ¿nos podemos esconder de Dios? No, porque Él está, ¿no es cierto? En todos lados está. Así que cuando Él lo despertaron y le dijeron que clamara a su Dios, Él sabía que Dios ya lo había encontrado. O sea, que Él no se pudo esconder de Dios. Y que la única manera era, ¿no es cierto?, que lo sacaran del barco porque si no iban a morir todos, ¿no? Y él se entregó a su suerte, como quien dice, y dejó que lo tiraran al mar, ¿no? Cuando él cae al mar, ¿qué pasa? Claro. En Jonás 2:10... Vamos a leer. La veo a Celina que tiene ganas de leer. Jonás 2:10. Ahí viene el micrófono. Entonces el Señor mandó al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Había un pez grande, dice, no dice que era una ballena, no, dice un pez, ¿no? Grande, un pez, que cuando lo tiran al mar, se tragó a Jonás. Jonás tuvo tiempo de reflexionar dentro de este pez. Y cuando él reflexiona, le pide a Dios que lo salve, ¿no? Para que él vaya y cumpla, ¿no es cierto?, el mandato divino. ¿Y este pez qué hizo? Lo vomitó, dice, en la orilla. Hasta este momento, los únicos que obedecieron a Jehová, ¿quiénes fueron? Uno era el pez. ¿Y de otra? No, estamos hablando de Jonás. Hasta este momento, ¿quiénes fueron los que obedecieron a Dios? ¿Qué se había levantado cuando? ¿Qué se había levantado? Una gran tormenta. Y cuando lo tiran al mar, ¿qué pasó con la tormenta? Se calmó. Porque Dios dijo, ya está. Y en ese momento Dios mandó al pez. ¿Y el pez obedeció o no obedeció? El pez obedeció. Se tragó a Jonás. Y después cuando Dios dijo que lo depositara en la orilla, el pez obedeció. ¿No es cierto? Y Jonás recién obedeció
después de haber pasado por la tormenta, después de haber pasado, ¿no es cierto?, por el estómago del pez y siendo vomitado allí, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros como iglesia tenemos una misión? Tenemos que hacer la misión. Y estamos durmiendo y huimos, nos vamos para el otro lado, ¿no? Dios nos dice, vayan para acá, hagan esto. Ahora nos está diciendo, el 9 tenemos Impacto Esperanza, ¿no? Tenemos que venir preparaditos porque sabemos que vamos a salir a hacer el Impacto Esperanza. El último Impacto Esperanza fue una maravilla. La verdad, una maravilla, cómo trabajamos todos a una y tuvimos después testimonios hermosos, ¿o no?, de las personas que están ávidas de recibir el mensaje. Porque incluso gente que se ha cruzado de vereda para venir a pedirnos los libros, ¿o no? Entonces, la gente necesita que le hablemos de Dios. Cuando Jonás lo entendió fue cuando estaba en la panza del pez, cuando ya él creía que iba a morir. Y nosotros a veces esperamos a pasar por tormentas, grandes tormentas en nuestra vida, de dificultades, y a veces somos tragados por el pez grande de esas tribulaciones. Y recién allí recapacitamos, ¿no es cierto?, que si nosotros hubiéramos hecho la voluntad de Dios, las cosas hubieran sido de otra manera. Y allí realmente hacemos la voluntad de Dios. Y Dios, como es amoroso, ¿no es cierto?, Él nos cuida, nos guarda, nos tiene paciencia y nos da otra oportunidad. Y a Jonás se la dio, ¿o no? Él le dijo, levántate, ve a Nínive y proclama lo que te digo. ¿Qué fue lo que le dijo que dijera? A ver, Jonás 3, del 1 al 4. Sí. Dice, Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad tan grande, tanto que eran necesarios 3 días para recorrerla. Comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo, dentro de 40 días Nínive será destruida. Gracias. Qué mensaje, ¿no? Él tenía que plantarse delante de la ciudad y decir esto. ¿Será que lo iban a recibir con alegría y le iban a decir gracias por lo que nos viniste a decir? No, él pensó, no, acá me matan. ¿Cómo voy a ir y voy a decirle que los va a destruir Dios? ¿No? De una, los va a hacer si no se arrepiente. Y entonces tuvo miedo. Nosotros muchas veces tenemos miedo y no queremos dar el mensaje de que Dios nos manda a decirles, ¿no?, que este mundo se termina, que la maldad ya sobrepasa los límites. A veces miramos los noticieros y nos horrorizamos. Cada día es algo nuevo, diferente, y sobrepasa al anterior, ¿o no? Cuando vos pensás que ya lo viste todo, al otro día pasa algo que te horroriza peor. Enfermedades, guerras, ¿no es cierto?, violaciones, asesinatos. Cada día es imposible ya sostenerlo. Y nosotros debemos darle el mensaje que hay una esperanza, que si nos arrepentimos, Dios nos puede, ¿no es cierto?, salvar. Pero tenemos que ir y decirle,
Si no, ¿cómo se van a enterar? Hay muchos que somos ya hace muchos años, ¿no es cierto?, que ya estamos en la iglesia. ¿Ya le hablaste a tu vecino? ¿Ya le hablaste a tu amigo? ¿A tu compañero de trabajo? ¿Ya le hablaste al con el que viajaste? A los que son nuevos, ¿están dispuestos a hacerlo? Dios está a nuestro lado. Él dice que no nos va a desamparar, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el mandato es que vayamos y prediquemos, que vayamos y le demos el mensaje. Y no debemos rebajar el mensaje, o sea, acomodarlo, porque si se ofende, ¿no es cierto? Entonces por ahí a veces nosotros tenemos temor de decirle. Tenemos que ir y decirlo tal cual es el mensaje. Y Jonás fue y se plantó y lo dijo. ¿Y cuál fue el resultado? Se arrepintieron. Cuando él pensaba, ¿no?, que no iba a pasar eso, ¿qué pasó con el pueblo? Se arrepintieron. Hicieron, dice, ayuno y oración. Todos, hasta los animales, dice que lo hicieron. ¿No es cierto? Dicen que hubo una conversión cual nunca ha habido hasta ahora. Porque no hemos sabido hasta ahora que todo un país, todo un pueblo, se convirtiera de una, ¿no es cierto?, y hiciera lo que hizo la ciudad de Nínive. El rey mandó a hacer todo. Pero sabemos que eso no lo hizo Jonás. ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo. Entonces, cuando nosotros salimos a predicar, ¿quién es el que hace el trabajo en realidad? Dios. Dios nos manda. Nosotros tenemos que ir. Pero el que en realidad trabaja en el corazón y la mente del ser humano, ¿quién es? Dios. Solamente somos instrumentos, ¿no es cierto? Pero debemos ir, no nos debemos alejar. Porque dice que si nosotros nos vamos, esas personas se van a perder y son nuestra responsabilidad. El mandato es ir. Porque si queremos que Cristo venga y no predicamos, ¿qué pasa? Estamos retrasando, porque Mateo 24:14, y vamos a buscar Mateo 24:14, ¿qué nos dice? A ver. Es un versículo que muchos lo tienen que tener de memoria. 24:14. ¿Quién lo quiere leer? A ver. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Gracias, Aide. Entonces, ¿cuándo viene el fin? Cuando sea predicado el evangelio en todo el mundo. Yo no puedo ir por todo el mundo, pero mi mundo, ¿cuál es? ¿No? Y entonces yo tengo que hacer mi trabajo, como hacen las hormigas, ¿no? Cada una tiene su trabajito. Como hoy hablamos de la creación, y todos los animalitos trabajan y están organizados. Y nosotros también como iglesia, ¿estamos organizados o no estamos organizados? Y cada uno tiene una tarea. Y la misión de todos, ¿cuál es? Predicar el evangelio. ¿Es difícil? Yo creo que si nosotros pensamos humanamente, sí es difícil.
Pero si confiamos en Dios, sabemos que todas las cosas van a salir bien, ¿no es cierto? Si nosotros no vamos y hablamos y le predicamos, no vamos a saber si esa persona se va a arrepentir o no. Pero si no le hablamos, se puede llegar a perder. Entonces, tenemos que hacerlo. Romanos 10, 14 y 15. Nos dice algo que es muy importante. Romanos 10, 14 y 15. ¿Cuán pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. Gracias. ¿Cómo van a saber? ¿No? Dice que cuán hermosos son los pies de los que anuncian el mensaje, ¿no es cierto? No se nos gasta, ¿no? ¿No? Y si se nos gastan, Dios nos provee otro. Es así. Dios nos acompaña. Dios nos da la palabra justa. Dios nos da el mensaje. O sea que Dios provee todo. ¿Qué estamos esperando para hacer nuestra parte? ¿Escondidos en el fondo del barco? ¿O en el estómago del pez? Esperamos a que alguien nos despierte. Sí, Andrés. España he mandado un montón de revistas por la madre. En la capital también les hablé a todos. Yo mandé con hermanos que me pedían al Paraguay letras mías para cantar. Mandé letras a Misiones, a un amigo, un hermano que tengo ahí. Cuando estaba en medio de la pandemia, yo cantaba canciones, le mandaba a un hermano, le mandaba por Facebook, y de Chile me mandaban saludos a mí, y que siga así Andrés, me decían, debe ser alguno que me conocía seguramente. Qué lindo, qué lindo. Vio que una muchas veces parecía, yo soy una persona que parezco que no hago absolutamente nada, pero a veces me asombro de las noticias que me dan a mí. Lo que uno hace con amor para Dios, Dios dice que la palabra no vuelve vacía, ¿no? O sea, nosotros tenemos que dar el mensaje. Jonás se escondió, huyó, pero cuando entendió, ¿no es cierto? Hizo la voluntad de Dios. Nosotros tenemos todo, porque tenemos el internet ahora y todos los teléfonos que mandamos de cualquier lado. Yo puedo hacer algo así, porque ahora no puedo salir mucho y bueno, y mando a todos. Yo estoy como perdida, como agarrándome de las paredes, porque hace ya casi 20 días que estoy sin celular. Así que yo siempre fui la de mandar las meditaciones, las cosas, pero bueno, yo sé que si no lo estoy haciendo Dios, de alguna manera siempre Él provee y hace las cosas, así que no nos desesperemos. El tema es que no nos escondamos, que no huyamos de la presencia de Dios, porque Dios está en todos lados, ¿no es cierto? Y Dios nos va a utilizar, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a ser utilizados, ¿no es cierto? Sabemos que hay muchos hermanos que no están viniendo, sabemos que hay muchos hermanos que se han alejado y también es nuestra misión volverlos a traer. Sería bueno mandarles un mensajito, visitarlos, llevarles el libro, ¿no es cierto? Tenemos mucho para hacer, mucho para hacer. Solamente tenemos que ir. Solamente tenemos que decirle a Dios,
acá estamos, utilízanos. ¿Cuántos están dispuestos a hacer un Jonás en la gran ciudad? Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos utilice y nos bendiga con su Espíritu Santo para que podamos hacer la misión.